Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema, un tema que nos va a dejar a todos boquiabiertos. Ya saben que en este canal nos gusta mantenernos al tanto de todo, de las últimas noticias, de las sorpresas inesperadas y sobre todo, de las historias que nos mantienen pegados a la pantalla. Y hoy, prepárense porque la historia de Ozge y Serkan nos va a dar muchísimo de qué hablar. El título del vídeo lo dice todo: 13 de agosto de 2025, la impactante noticia de Ozge y Serkan sorprende a todos. Así es, el 13 de agosto del 2025, un día que probablemente muchos de nosotros recordaremos. Y es que, amigos, las noticias que llegaron ese día, dejaron a todo el mundo con la boca abierta. Y no me refiero solo a la prensa especializada, no. Hablamos de redes sociales ardiendo, de debates en la calle, de comentarios por todos lados. Ozge y Serkan, dos nombres que seguramente ya les suenan, se convirtieron en el centro de la conversación, en el tema de moda, en la noticia del momento. Pero, ¿quiénes son Ozge y Serkan? ¿Qué pasó? ¿Por qué esta noticia fue tan impactante? Bueno, no se preocupen, porque en este vídeo vamos a desglosar todo. Vamos a sumergirnos en los detalles, a analizar los hechos, a tratar de entender qué fue lo que sucedió. Y por supuesto vamos a explorar las reacciones del público y las posibles consecuencias de esta noticia que, como les digo, cambió muchas cosas. Pero antes de empezar, por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que les avise cada vez que suba contenido nuevo. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gusta el tema. Esto me ayuda muchísimo y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Bien, ya que estamos listos, pongámonos cómodos y adentrémonos en la historia de Ozge y Serkan. Para entender el impacto de la noticia, necesitamos primero conocer un poco sobre ellos. Ozge, una figura pública muy conocida, una actriz de renombre, querida por su talento, su carisma y su compromiso con diversas causas sociales. Una persona que durante años había sido vista como un ejemplo a seguir, una inspiración para muchos. Serkan, por otro lado, era un empresario de éxito, reconocido por su trabajo en el sector tecnológico. Un hombre inteligente, visionario y también una figura mediática muy popular. La relación entre Ozge y Serkan había sido, desde sus inicios, un tema de interés público. Una pareja que por su posición y su popularidad, estaba constantemente en el ojo del huracán. Su noviazgo, su boda, cada aparición pública, cada declaración en redes sociales, todo era analizado, comentado y debatido. Parecían la pareja perfecta, la pareja de ensueño. Y de hecho, durante años, lo fueron. Su amor parecía sólido, su relación estable y su futuro, brillante. Entonces, ¿qué pasó el 13 de agosto de 2025? La noticia, amigos míos, fue la siguiente: Ozge y Serkan se divorciaban. Un divorcio en sí mismo no debería ser una noticia tan impactante, pero en este caso, el contexto, los detalles y sobre todo, la forma en que se dio, lo hicieron diferente. La noticia se dio a conocer de una manera muy peculiar, a través de un comunicado en redes sociales, pero no uno oficial, sino un mensaje personal de Ozge, que luego fue replicado por Serkan. En ese mensaje Ozge explicaba, de manera muy directa y honesta, que habían decidido poner fin a su matrimonio. Explicaba que a pesar de sus esfuerzos y de su amor, ya no podían seguir juntos. No entraba en detalles sobre las causas, pero sí dejaba claro que la decisión había sido tomada de mutuo acuerdo y que se respetaban y se querían, a pesar de todo. Serkan, por su parte, publicó un mensaje similar, agradeciendo a Ozge por los años compartidos y expresando su cariño y respeto. Hasta aquí podría parecer un divorcio más, aunque de dos figuras públicas. Pero lo que vino después fue lo que realmente sorprendió a todos. A las pocas horas de la publicación de los mensajes, empezaron a circular rumores, teorías y especulaciones. La prensa, los fans, los seguidores de ambos, todos querían saber la verdad. ¿Qué había pasado realmente? ¿Por qué se habían separado? ¿Había otra persona involucrada? ¿Problemas económicos? ¿Discusiones constantes? Las preguntas se multiplicaron y las respuestas, por supuesto, escaseaban. Y entonces, como suele suceder en estos casos, la situación se descontroló. Empezaron a surgir noticias falsas, chismes y rumores infundados.
Los medios de comunicación se lanzaron a la caza de cualquier información, por mínima que fuera. Las redes sociales se inundaron de teorías conspirativas y de ataques personales hacia ambos. La privacidad de Ozge y Serkan se vio totalmente vulnerada. La situación llegó a un punto crítico cuando, a los pocos días del anuncio del divorcio, se filtraron unas fotos comprometedoras. Fotos que supuestamente revelaban una infidelidad por parte de Serkan. Las fotos, que rápidamente se viralizaron, generaron aún más polémica y avivaron el fuego de la controversia. La reputación de Serkan se vio gravemente dañada y la opinión pública se dividió. Algunos defendían a Ozge mostrando su apoyo incondicional. Otros criticaban a Serkan, acusándolo de traición y de falta de respeto. Y algunos, por supuesto, se mantuvieron neutrales, pidiendo respeto por la privacidad de ambos y esperando a que se aclararan los hechos. Ante la avalancha de noticias falsas y de ataques personales, Ozge y Serkan decidieron tomar medidas. Publicaron un nuevo comunicado, en el que pedían respeto por su privacidad y exigían que se dejara de especular. También anunciaron que emprenderían acciones legales contra aquellos que difundieran noticias falsas o que atentaran contra su imagen. ¿Pero fue suficiente? La respuesta es no. El daño ya estaba hecho. El impacto de la noticia fue tan grande que trascendió el ámbito mediático y afectó a otros sectores. Los contratos publicitarios de Ozge se vieron en riesgo, algunos proyectos cinematográficos se paralizaron y su imagen pública sufrió un duro golpe. Serkan, por su parte, tuvo que enfrentar graves problemas en su empresa. Las acciones de la compañía cayeron y muchos inversores perdieron la confianza en él. La situación se volvió insostenible. Pero, ¿cuál fue la verdadera razón del divorcio? ¿Qué pasó realmente entre Ozge y Serkan? Después de mucho tiempo y después de que la tormenta mediática amainara un poco, se supo la verdad. Y aunque no quiero revelarles todos los detalles, porque quiero que se queden con la intriga, les puedo adelantar que la historia es mucho más compleja de lo que parece. Hubo problemas, hubo diferencias, hubo desencuentros. Y aunque la infidelidad fue un factor, no fue la única causa del divorcio. La verdad, amigos, es que a veces las parejas se separan por razones mucho más profundas y complejas de lo que la gente imagina. Y este fue el caso de Ozge y Serkan. Pero la historia no termina aquí. El impacto de esta noticia nos dejó a todos una gran lección. Una lección sobre la privacidad, sobre el respeto, sobre la fragilidad de las relaciones humanas y sobre el poder de los medios de comunicación y las redes sociales. Nos enseñó que las figuras públicas son seres humanos, con sentimientos y con derecho a la privacidad. Y nos recordó que en un mundo cada vez más conectado y expuesto, es fundamental ser cautos y no dejarnos llevar por rumores y especulaciones. Además, la historia de Ozge y Serkan nos hizo reflexionar sobre la importancia de la comunicación y de la honestidad en las relaciones. Nos demostró que a veces el amor no es suficiente y que, a pesar de los esfuerzos, las parejas pueden llegar a un punto de no retorno. Y nos invitó a ser más empáticos y a comprender que, detrás de cada historia, hay dos personas que sufren y que merecen nuestro respeto. Así que, en resumen, la noticia del divorcio de Ozge y Serkan, el 13 de agosto de 2025, fue una noticia impactante que nos sorprendió a todos. Una noticia que nos dejó con muchas preguntas y que nos hizo reflexionar sobre diversos temas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta historia. Sé que es un tema delicado, pero creo que es importante analizarlo y reflexionar sobre él. Gracias por acompañarme en este viaje, por su tiempo y por su atención. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Qué piensan sobre la situación de Ozge y Serkan? Dejen sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Y no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Esto me ayuda mucho y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.